La suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, martes 10 de septiembre, mucho para contar, ¿eh? Ténganme paciencia, prepárense un mate o según a qué hora ven esto, se pueden preparar un vermú, abrir una cerveza, algo, porque tenemos de todo. Están pasando de verdad muchas cosas y todas muy importantes. A analizar también cómo Milei suma apoyos para ajustar a los jubilados. El gobierno quedó a un paso de sostener el veto con el apoyo del PRO y la voltereta en el aire de algunos radicales. Atención con esto, ¿se da vuelta la UCR con los jubilados? Bueno, Martín Lustó salió al cruce, también desde la coalición cívica. Advierten que darse vuelta es darle la espalda a los jubilados. Mientras tanto, la motosierra de Milei llega a las farmacias de barrio, donde ya advierten que peligra la entrega de remedios gratis del PAMI. Este miércoles marcha y se viene una movilización más multitudinaria que las realizadas hasta ahora por los jubilados en cada miércoles. Esta vez estarán varios gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de derechos humanos, pero también convocan todos, desde la Cámpora hasta el movimiento Evita. Axel Kicillof va a estar presente, así que todo indica que va a ser una marcha importante. También los docentes de CETERA, los universitarios de la CONADU, ¿no? Distintos sectores que van a confluir ahí este miércoles en la Plaza del Congreso. Nos vamos a meter en el mercado de trabajo, los últimos datos, menos laburo y cada vez más precario. Sin embargo, el gobierno celebra estos datos. Vamos a explicar por qué. El desguace nuclear y más despidos en Carem. Carem es un primer reactor nuclear argentino reconocido a nivel internacional, va hacia la parálisis y en el proceso despidos también. Ayer hubo un corte de ruta para reclamar la reactivación de la obra. Van también por Aerolíneas Argentinas. La empresa va a denunciar a los gremios aeronáuticos. Dicen que quieren expulsar a Pablo Viró por las medidas de fuerza, por los paros salvajes de este tipo de dirigentes sindicales. Vamos a ver qué sucede con eso. Y la recuperación fantasma de Milei. La industria y la construcción mejoraron en julio con relación a junio, pero se desplomaron contra 2023. Y el adiós al sueño de la clase media argentina. Todo esto viene como a confluir también en la sensación que tendrán muchos de los que se autoperciben clase media de que les están entrando la bala por todos lados, ¿no? ¿No? Están como sacando agua del bote, ¿viste? Esa sensación de la clase media hundiéndose. Bueno, nos vamos a meter en todos esos temas. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El gobierno quedó a un paso de sostener el veto de Milei al aumento jubilatorio con el apoyo del PRO y la voltereta de algunos radicales. Otra vez la UCR. La secretaria general de la Presidencia y presidenta adjunta de la Nación, Karina Milei, encabezó ayer una reunión con diputados oficialistas y de bloques aliados en el arranque de una semana que va a tener una intensa agenda legislativa, miércoles y jueves. El gobierno recibió durante 2 horas a diputados propios y de los sectores más afines, del PRO y el MID. Y ahí avanzaron en acuerdos con un gobierno que parece estar por estas horas logrando blindarse para que no se revierta el veto a la reforma jubilatoria que se va a tratar este miércoles en diputados. Cristian Ritondo, a la salida de la reunión, confirmó que el PRO va a acompañar el veto del presidente. El registro es de Fabián Waldman para FM La Patriada. Mismo que acá no está discutiéndose solamente una parte que es lo que le gusta mostrar, que tiene que ver con ese 8%, son 13.000 pesos los jubilados, sino acá lo que están discutiendo son las cajas provinciales, están discutiendo un sistema que carece absolutamente, que el Estado no lo puede pagar, y como lo venimos planteando nosotros, alguien tiene que decir, para pagar esto, ¿de dónde lo tenemos que sacar? Y la verdad es que nosotros ya votamos de una forma en el Parlamento, nosotros estamos ratificando nuestro voto, adelantó el presidente de nuestro partido, Mauricio Macri, cuál va a ser la orientación y hacia dónde vamos a votar, así que nosotros vamos a sostener el veto. Esperemos que sí, y creemos que ojalá que la responsabilidad del Congreso prime sobre los deseos populistas. Sobre los deseos populistas, ¿no? Que es aumentarle 13.000 pesos a los jubilados. Esos vendrían a ser los deseos populistas, según Ritondo, jefe del bloque PRO, pero que en la práctica, la verdad, y por cómo habla, se mueve como el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa con la UCR? ¿Se da vuelta la UCR con los jubilados? ¿Hay radicales que están cambiando su voto en relación a hace un mes, cuando se votó la movilidad jubilatoria? Bueno, parece que el oficialismo consiguió otra vez dividir al bloque radical y a la oposición. A esta hora le está costando entonces a la oposición alcanzar los 2/3 de los votos requeridos para insistir con el proyecto de recomposición de los saberes jubilatorios. Varios diputados de la UCR ya anticiparon que van a votar en sintonía con el gobierno, a pesar de que semanas atrás respaldaron la iniciativa firmada
por el propio jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo. El proyecto para mejorar las jubilaciones fue aprobado hace un mes, con 160 votos a favor, 72 en contra, 8 abstenciones y 16 ausencias. 33 radicales dieron su apoyo, pero se espera que ahora varios o no se presenten o directamente apoyen al gobierno. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, parlamentario informa que fuentes consultadas dan por seguro que serán varias las ausencias en el bloque radical y hay quienes anticipan que alguno votaría incluso a favor de mantener el veto. Como sea, serán varios los diputados radicales alineados con los gobernadores, de buena relación con la Rosada, que no estarían presentes este miércoles, que es una forma de impedir que la oposición alcance los 2/3. ¿Quiénes son? Bueno, es un selecto grupo en el que se anotan el tucumano Mariano Campero, la cordobesa Soledad Carrizo y varios diputados que responden a Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, la parte del radicalismo más mimosa con el gobierno de Milei. También habrá que ver qué hace el propio Rodrigo de Loredo, el cordobés, presidente del bloque en la Cámara Baja. Sería extraordinario que esté muy indignado, pero votando con el gobierno, como suele suceder una vez siempre, más. Digamos. Una vez más. Ahora, la pregunta es, esto se votó el 5 de junio en diputados. Estamos a 10 de septiembre. Los votos del bloque radical fueron 33 a favor y un ausente. ¿Por qué ahora, un par de meses, a ver, sí. Un mes, ¿no? ¿Junio? Dos meses. ¿Por qué ahora, 2 meses después, votarían en contra o se ausentarían para respaldar el veto de Milei a una ley que los propios radicales impulsaron y aprobaron? ¿Qué pasó en el medio? Está raro esto, ¿no? Está como para pensar qué tanto fue lo que cambió. En el poder adquisitivo de los jubilados, seguramente nada. Sí. En la batalla permanente de Milei de llevar esto al terreno de los degenerados fiscales versus los argentinos de bien, no es tampoco una novedad, ya sabíamos más o menos que ese era el tono de la discusión. Y además ahora, no mueve la aguja, ya lo habíamos dicho, no mueve la aguja. Algo pasó en el medio, chicos. Sí. Algo pasó en el medio. ¿A cambio de qué? Y qué sé yo, está raro, hay un olor a que se pone rara la situación. Bueno, veremos, ¿no? Martín Lustó obviamente salió del cruce. El radicalismo hoy está, en términos muy generales, partido en tres, ¿no? Están los muy mimosos con el gobierno, los más o menos y los que no quieren saber nada. Martín Lustó salió al cruce de los que ahora acompañarían el senador y presidente de la UCR. Dijo que este proyecto nació con el bloque radical y que tendrán que explicar por qué lo defendieron y redactaron y ahora van a votar distinto. Esto lo dijo ayer en Radio Splendid. Entonces, frente a eso, el bloque radical tuvo una iniciativa, que fue presentar este proyecto de ley que después se transformó en una ley habiendo sido aprobado en diputados y en senadores. No solamente defendió el contenido, el espíritu del proyecto, defendió las características técnicas de las 3 o 4 cosas diferentes que hace el proyecto para con los jubilados mejorándole su situación, sino que además los miembros informantes fueron 2 radicales, una diputada que es presidenta de la comisión previsional, que es Gabriela Brower, y un diputado que fue exministro de Hacienda de Mendoza, que es Lisandro Nieri. ¿Qué es el miembro informante? Es el que cuando hay un proyecto le explica a sus pares las bondades del proyecto. Martín, pero si llegan a cambiar los votos, es un papelón. Bueno, tendrán que explicar por qué antes les parecía que algo estaba bien y lo defendieron y lo redactaron y se lo comunicaron a sus pares y lo explicaron y ahora votan distinto. Entonces, este fue un proyecto que nació de la mano del bloque radical, que en virtud de conversaciones y pedagogía y negociaciones tuvo 2/3 en diputados y después vino al Senado y tuvo 2/3. Ahí está, Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, claramente no conduce la totalidad de su espacio y le apunta ahí a un diputado de Mendoza, básicamente Cornejo, ¿no? Que era miembro informante del proyecto, es decir, el tipo que fue y dice, por esto es que tenemos que aprobar este proyecto de ley y que ahora estaría entre los que, pimba, ¿no? Se dieron vuelta. Veremos. Mario Barletta, diputado nacional también del radicalismo, esta mañana en diálogo con el Destape 1070, afirmó que no se explica que un diputado radical vote a favor de subir las jubilaciones y ahora acompañe el veto que ordena no subir las jubilaciones. Es de locos, pero bueno, así aseguró también que parece que el rechazo al veto no es unánime en la UCR. Y Mario, le consulto, ¿esto es unánime? ¿Todo el bloque va a volver a votar? No, lamentablemente no parece ser así. Pero bueno, esta tarde tendríamos la reunión de bloque y veremos qué pasa. ¿Y cómo se explica que un diputado radical vote a favor de subir las jubilaciones y ahora acompañe un veto para volver a bajarlas?
Y no se explica, por eso se lo tienen que preguntar a ellos. No se explica. ¿Qué sé yo? A ver, yo entiendo que cualquier persona en la vida puede cambiar de opinión, se puede haber convencido, lo pueden haber convencido. No es mi caso, no es mi caso ni nunca lo va a hacer si considero que asumo un compromiso y lo defiendo a capa y espada por siempre. Pero bueno, hay otros que piensan diferente o que cambian de golpe su punto de vista, allá ellos. Me gusta la forma elegante de Barleta decir, y hay otros que cambian de golpe su punto de vista. Cualquiera puede cambiar de opinión. Los convencieron también, es un lindo eufemismo. Los convencieron. Vino alguien con mucho poder de persuasión. De convencimiento. Con mucha convicción y me hizo cambiar de opinión. ¿Quién no ha cambiado de opinión alguna vez? Por favor. Es un escándalo, Es un escándalo, Si Barleta, esto avanza. Pero te preguntaba, sí, Barleta es más línea Lustó, por supuesto, en diputados. Sí, bueno, y además esto va a generar, obviamente. Bueno, veremos. Vamos a ver cuando se concrete. Sí, la pregunta siempre es el costo político, digamos, que puede llegar a tener. La verdad, pero a esta altura los costos políticos son muy difíciles de poder medir. Esto dijo ayer también el diputado radical Fernando Carvajal sobre sus compañeros de bloque. El formoseño encabezó el pedido de sesión para este miércoles y cuestionó a los radicales que ahora de repente tienen dudas. Esto fue en A24. Lo que no la entiendo desde el punto de vista político, ¿por qué un radical que votó esta ley previsional porque entendía que era necesario darle ese 8 y pico y establecer como mecanismo de actualización el IPC más una eventual corrección, puede ahora cambiar solamente porque Milei, el presidente, decidió convertir esto en una lucha política, cuando, reitero, en realidad desde el punto de vista fiscal no hay justificación para el veto? Entonces, es cierto que hay algunos radicales que parecen estar en esta idea, no entiendo las razones, no entiendo los motivos, pero bueno, yo no voy a ser intérprete de ellos, tendrán que ellos dar la explicación y luego el resto de la sociedad tendrá que evaluar en caso de que esa posibilidad prospere. Carvajal, ¿cómo le Bueno, y ayer en Crónica también, el que anduvo sin vueltas para explicar la situación que se está viendo con los jubilados fue el diputado de Unión por la Patria, el santafesino Eduardo Tonioli. Escucha. Bueno, hay que ser claro y hay que decirle a los jubilados de que están a 3 radicales de que los caguen. O de lo que los caguen una vez más, a 3 radicales de que los... ¿Se entendió? En realidad es a 4, después se suma uno, pero... A 4 radicales que los caguen, muy bueno. Hay que decirle a los jubilados las cosas como son. Están a 3 radicales de que los caguen. ¿Cuál es la distancia? Mamita. Qué escándalo, Bueno, también desde la coalición cívica tomaron nota de las dificultades que están teniendo para alcanzar el número necesario para rechazar el veto. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió en su cuenta de Twitter que darse vuelta es darle la espalda a los jubilados. El presidente de la coalición cívica dijo que no hay razones objetivas, políticas, ni cambios en la realidad de los jubilados que justifiquen que algunos diputados voten lo contrario a lo que apoyaron el 5 de junio. En estos 3 meses el castigo hacia los jubilados no ha cambiado, solo se ha profundizado la injusticia. En lugar de reafirmar su compromiso, algunos optan por abandonarlos, dice el presidente de la coalición cívica. Y por el otro lado está también Oscar Sago, del bloque del MID, ex diputado del bloque libertario, era jefe del bloque hasta que se peleó con todo el mundo y se tuvo que ir, pero está ahí, articulando con el PRO y con la Libertad Avanza en bloque. Y participó, de hecho, ayer de la reunión con Karina Milei, y esta mañana Oscar Sago, en diálogo con Mario O'Donnell, dice que todos saben que los jubilados tienen la necesidad de incorporar un aumento, pero que así no es la manera. Vamos a ver un poco, dale ahí a la sensación de que el gobierno en esto ha tenido una estrategia bastante exitosa en términos de armar una alianza con el PRO, ¿no? Y lograr sacarle algunos diputados a los radicales de manera tal de que no consigan los 2/3 para insistir. Oscar Sago es diputado nacional, estuvo ayer en la reunión que convocó Karina Milei en Casa Rosada con los libertarios. Él fue parte del bloque libertario, ahora tiene un bloque propio, pero que coordina con el PRO y los libertarios. ¿Qué tal, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿tienen los 2/3 la oposición para insistir o ustedes creen que no? Nosotros estamos trabajando para poder lograr el objetivo de que continúe el veto del presidente Milei, así que creemos que vamos a conseguir que los diputados entiendan que tenemos que dialogar más y menos proyectos momentáneos para poder, si bien todo el mundo sabe que los jubilados tienen la necesidad de incorporar a su salario un aumento, pero creemos nosotros que no es la manera adecuada como se insistió.
tanto como el PRO como nosotros presentamos también 2 proyectos, que se trataba de reconocer el 8.1%, pero ese no era el camino. Ahora, diputado, ¿usted está reconociendo algo que el gobierno no reconoce? Usted habrá escuchado a Milei. Nunca jamás. El gobierno dice... No. Bueno, y ahí arranca un cruce en el que María Donner le marca, dice, ustedes entonces están reconociendo que es necesaria una recomposición para las jubilaciones, al contrario de lo que dice el gobierno, que están volando las jubilaciones, le están ganando la inflación, ganan mucho más en dólares ahora que en diciembre, es decir, el relato del gobierno a contramano de esto que dice acá Oscar Sago. Ahora, el argumento de todos coincidimos y de hecho hemos presentado proyectos de que es necesaria una recomposición de los jubilados para por lo menos recuperar lo que perdieron los 8 puntos de enero, pero hay que dialogar más, así no son las formas. Pero ¿hace falta un aumento jubilatorio o no? ¿De qué manera lo querés hacer? No, Háganlo entonces. Además, claro, es presentar un proyecto, que vaya a comisión, que se vote en comisión, que vaya al legislativo, digamos, a las 2 cámaras. ¿De qué otra forma se podría hacer? No, esta es una excusa para justificar que le van a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Sí, está claro. Bueno, la motosierra de Milei. ¿Cómo se siente el impacto de la motosierra de Milei en los jubilados? No solo a través de sus ingresos, y este ajuste que en diálogo con la oposición le van a implementar, sino en sus gastos. Por ejemplo, en los medicamentos que deja de cubrir el PAMI. Mucha atención a esto. Alertan que en las farmacias de barrio peligra la entrega de remedios gratis del PAMI a los jubilados, algo que los libertarios decían que no iba a pasar, que si alguien los necesitaba iban a estar y que el PAMI igual los iba a cubrir. El sector farmacéutico denuncia que el PAMI le adeuda 12.000 millones de pesos y que por ese motivo se podría suspender la entrega de remedios gratuitos que reciben los jubilados en farmacias de barrio. La obra social más grande de América Latina acumuló compromisos impagos desde julio y los problemas de financiamiento que genera el gobierno nacional puede dejar a miles de afiliados sin los medicamentos necesarios para afrontar distintos tipos de patologías. Desde el PAMI reconocen los atrasos de pagos a farmacias que deben ser regularizados y sin capacidad de afrontar el costo en los comercios más pequeños, la consecuencia es que miles de afiliados se queden sin los medicamentos que usualmente consumen o que tengan que elegir cuál sí, cuál no, cuál es necesario, sí o sí, y cuál puedo dejar, etc. Buena nota esta de Rodrigo Núñez en El Destape, que revela ahí esto que sucede con el PAMI. El testimonio, escuchen, de una farmacéutica cuenta que los antibióticos y corticoides ya no se cubren al 100% y que los jubilados ya no los están pudiendo llevar. Ya puede ser un antibiótico, que no son más 100%, corticoides no son más 100%, que son parte de los tratamientos básicos, no los están pudiendo llevar. Eso no lo están llevando. Y nosotros hacemos los cierres de PAMI antes, hasta no hace mucho tiempo, hacíamos un cierre con 1.500 recetas, 1.700, hemos llegado a tener 1.800 recetas, quizás. Ahora no, llegamos al cierre con 1.100 recetas, ahí nos damos cuenta de la caída, porque cada afiliado tiene cargado en el sistema quizás 4 o 5 recetas. Esos son 10 medicamentos, de los cuales están llevando 5. Aproximadamente por afiliado, y ahí es donde vemos la caída, porque la gente no lo puede comprar. Estás hablando de 600, 700 recetas menos por quincena. Sí. Nosotros acá, claro, tenemos los jubilados de, obviamente, obras sociales, también tenemos jubilados por obras sociales que no son PAMI, que tampoco los están pudiendo comprar porque no llegan por el precio de los medicamentos. Los más afectados desde ya son los de PAMI porque no contaban con ese dinero, antes se los dábamos a los medicamentos, o ya te repito, los descuentos eran muchos más altos. Al reducirse todos esos descuentos, no lo pueden comprar. Te estoy hablando de medicamentos básicos, circulatorios, antibióticos, cosas básicas. ¿De esta característica había pasado o esto te está sorprendiendo, te está alarmando particularmente? No, así no nos había pasado, de que los jubilados no pudieran llevar los medicamentos o te digan solo llevo lo del 100 y lo otro, bueno, déjalo. Directamente dicen, bueno, déjalo, o voy a hablar con mi hijo y bueno, veo, después vuelvo. Y después no vuelven, no lo pueden comprar. Entonces llevan hasta donde pueden, por lo menos antes tenían, te repito, el paracetamol que era básico para ellos, para un dolor o mínimo, o la fiebre, eso se lo podían llevar sin cargo y ahora no lo están pudiendo llevar. Tremendo el relato, ¿no? El testimonio ahí de una trabajadora farmacéutica de una farmacia en Caballito. Es dramático y al mismo tiempo eso es el ajuste de Milei. Es eso, no es solo que las jubilaciones pierdan con la inflación, es sumarle costos, es que no puedan comprar los remedios porque el PAMI deja de cubrirlos. Bueno, contra eso también se están dando vuelta los radicales y está votando el PRO junto al MID y el resto de algunos sectores de la oposición más mimosa de la libertad, con la libertad avanza, ¿no? Bueno, es por eso también que se marcha el miércoles, se viene una movilización que pinta multitudinaria, al menos con
más gente y organizaciones que las que realizaron hasta ahora los jubilados. Durante las últimas 2 protestas, todos vimos las imágenes, fueron gaseados, reprimidos, golpeados en los operativos antiprotestas de Bullrich, que dijo que eso no fue represión, que fue orden. Esta vez estarán varios de los gremios de la CGT, las 2 CTA y la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y además están convocando todos, desde la Cámpora hasta el Movimiento Evita. Otra vez el gobernador Axel Kicillof participando de una marcha contra el gobierno de Milei. La Cámpora convocó: este miércoles vamos al Congreso para defender a los jubilados y las jubiladas, no al veto de Milei. El Movimiento Evita dice: este miércoles nos movilizamos al Congreso de la Nación para acompañar a los jubilados y jubiladas en el rechazo del veto a la reforma previsional. Es decir, ustedes miren ya la amplitud de espacios que convocan a movilizar, a diferencia de lo que había ocurrido en los últimos miércoles, cuando también movilizaban los jubilados y algunas organizaciones de izquierda. Bueno, también docentes de CETERA y universitarios. El plenario de secretarias generales de CONADU, la CONADU histórica, resolvió convocar a un paro de 48 horas en el marco del Plan de Acción Gremial por el Salario y en defensa de la universidad pública, paro nacional 11 y 12, para rechazar el veto a la movilidad jubilatoria, basta de represión, aprobación de la ley de incentivo docente también, la medida de fuerza 11 y 12 de los universitarios. Y la CETERA también convoca una jornada nacional de lucha de 48 horas también para el miércoles y jueves. La lista de reclamos de la Federación Docente es contra la reforma jubilatoria en Santa Fe y Entre Ríos. Atención con eso, están avanzando una reforma jubilatoria en esas provincias muy fuerte, que puede ser un anticipo de lo que intente luego el gobierno a nivel nacional. Ya nos vamos a dedicar a ese tema. Por el FONID y el presupuesto educativo, por la resolución de los conflictos provinciales, contra el presentismo y contra la represión a la protesta social, es la convocatoria de CETERA, que también moviliza este miércoles. Y por otro lado, el jueves está estipulada una sesión en el Senado para tratar el DNU, que le asignó 100.000 palos de fondos reservados a la CIDE, la ley de financiamiento universitario y la boleta única de papel, que es lo que espera aprobar el gobierno. La oposición va para tratar de conseguir financiamiento universitario, que de todas formas va a generar, si lo logra la oposición, nuevamente conflicto, porque Milei ya anticipó que lo va a vetar. Y bueno, la guita de la CIDE, ¿no? El gobierno negocia para aprobar la boleta única, pero al mismo tiempo ponerle un freno al presupuesto universitario. En las últimas horas la UBA salió a pedirle al Senado la aprobación del proyecto de ley de financiamiento universitario. Senadores de la Nación, la universidad pública los necesita. La UBA les pide que acompañen la ley de presupuesto universitario, el comunicado institucional de la UBA, luego de que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires pidiera a los senadores la aprobación, que se tratará este jueves. Esta vez varios sectores también de las casas de altos estudios se expresaron al respecto, al igual que muchas otras universidades en todo el país. ¿Quién más? Bueno, Kicillof también sale a la calle. Ayer Axel anunció nuevas escuelas y que estará presente en la marcha de este miércoles frente al Congreso. Viene participando de todas, ¿no? Las marchas de la CGT, participando él, digamos, ¿no? Sí, no, no solamente convocando, sino poniendo el cuerpo. El gobernador bonaerense anunció ayer la construcción de 19 edificios escolares y el proyecto de ley para que la sala de 3 años sea obligatoria en la provincia. Además, este miércoles estará ahí en la marcha de los jubilados y jubiladas. Tenemos que estar ahí, es lo que señalaron desde su entorno, y reconocieron la importancia política de ponerle el cuerpo a la situación, cuenta Belén Bartoli en El Destape. Ese mismo día, Axel en realidad iba a viajar a Formosa, pero desde el gabinete metieron mano a la agenda y pospusieron el encuentro para que Axel participe entonces de esta marcha. Así fue el anuncio ayer de Kicillof sobre la construcción de edificios escolares, mientras advierte que el gobierno nacional paró 1000 obras en territorio bonaerense. El anuncio lo hago en un contexto donde nos han parado, nos han detenido, han suspendido 1000 obras del gobierno nacional en el territorio de la provincia. 80 de esas escuelas en construcción, hoy paradas. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, entendemos que nuestra convicción, pero también el mandato que tenemos es otro. Por eso, hoy vengo a anunciar, acabamos de firmar, la construcción de 19 nuevos edificios escolares. Bien, ahí estaba el anuncio de Kicillof, que también anunció que enviará un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para hacer obligatoria la sala de 3 años en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, en el medio de una emoción, había docentes que participaron del acto. Dijo que esto va a permitir consolidar el ciclo educativo y extender el derecho a la educación. A ver. Lo que vengo a anunciar hoy es que hemos resuelto enviar un proyecto de ley para hacer obligatoria
en la provincia de Buenos Aires, a la sala de 3 años. Lo que nos va a permitir consolidar el ciclo educativo, extender el derecho a la educación. ¿Y quién les dice que al final de este año no estemos superando ya el 80% de cobertura? Bien, ahí estaba el anuncio de Kicillof ayer en Casa de Gobierno, ahí en La Plata. Y por supuesto le tiró también a Milei, como en cada oportunidad. Venimos viendo, ¿no?, cómo Axel, ante cada espacio que Milei o ataca o deja libre, ahí se ubica él como una especie de antítesis para lo que sea, ¿eh? Tiene que ver con sistema educativo, universitario, de salud, desde comprar vacunas contra el dengue que no compra el gobierno nacional, hasta sacarse una foto con el mural del Diego cuando atacan a Maradona desde la Casa Rosada, etc. En todo se plantea como el reverso, ¿no? El gobernador Axel Kicillof le tiró, dijo que cuando atacan a los docentes y al sistema educativo es desde la absoluta ignorancia, dijo Kicillof. Es una tarea muchas veces realizada en un contexto y en situaciones de mucha adversidad. Eso también se pasa por alto. Se le exige al sistema educativo, se le exige a la enseñanza que sea perfecta o que sea excelente en el marco de situaciones sociales, económicas, que distan mucho de serlo. Evidentemente, en la escuela se reflejan y a veces hacen síntoma muchas de esas cuestiones que circulan en la sociedad, a veces de manera invisible, y aparecen y se manifiestan en la escuela. Por eso creo que cuando atacan a los docentes, cuando atacan al sistema educativo, entre otras cosas, es desde la absoluta ignorancia de lo que ocurre y de lo que se experimenta día con día en la escuela bonaerense. Bueno, ahí está el anuncio de Kicillof. Y entonces mañana todos convocando a la Plaza del Congreso, distintos horarios, pero desde las 11 de la mañana en adelante, según qué organización y según... No hay una mesa de coordinación, atención con esto, así que puede llegar a ser medio desordenada la cosa. Y ya saben más o menos el comportamiento de Bullrich jugando a los soldaditos en la calle, así que a tomar los recaudos necesarios. Y más o menos calculen que por lo general Bullrich tipo 3:30, 4 reprime. Hay como un horario. Bullrich reprime antes de que la gente salga del laburo, cosa de que no vaya a la plaza. Esto es así. Tiene un horario. Sí. Entre las 3 y las 4, ¡pum!, avanzan con represión. Con la ley bases arrancó antes porque la convocatoria era antes. Esto también está convocando entre las 11. Hay gente que convoca a la 1. Así que hay que ver qué onda. Entiendo que va a ser multitudinaria. Así que el comportamiento generalmente es otro cuando hay mucha gente. Sí, veremos, pero también estaba convocada mucha gente para la ley bases y no terminó bien eso. Bueno, veremos. Mañana entonces va a ser un día intenso. Lo venimos anticipando. Cambiamos de tema ahora. Trabajo menos y cada vez más precario. En los primeros 7 meses de la gestión de Milei se perdieron 182.000 puestos de trabajo registrados. Se mantiene además el proceso de precarización. Volvió a caer el empleo formal privado mientras crece el monotributismo. Sin embargo, el gobierno celebra y asegura que se frenó la caída del empleo. Incluso hasta hablan de un cambio de tendencia en el mercado laboral. Pero repasemos los datos. 250.000 trabajadores registrados perdieron su laburo en 6 meses. Hasta el mes de junio, 181.800 asalariados se quedaron sin trabajo en el sector privado y 68.500 en el público. Es decir, el ajuste de Milei, que lo celebró ayer también como el más grande de los últimos 65 años y de la historia de la humanidad, pegó más duro en la actividad privada. Son datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, publicados este lunes por la Secretaría de Trabajo. En junio se profundizó el proceso de precarización laboral, ya que mientras la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado, los que están registrados, los que tienen paritaria, convenio, etc., cayó por 10º mes consecutivo y se aceleró el incremento en el número de monotributistas, cuentapropistas, gente por la suya. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex gerente de la Dirección Legal Laboral de la multinacional Techint, confirmó que esta semana se va a publicar la reglamentación de la reforma laboral, que avanza en mayor precarización, y aseguró que por primera vez en meses se frenó el índice de desempleo. Incluso agregó que esto sucede porque ahora sí hay seguridad jurídica, todo esto gracias a la ley bases. Que en otras
etapas históricas de la Argentina cuando hubo alguna crisis, etcétera, y acá hay una transformación fundamental en la Argentina, con lo cual ya no es que fuera alto, pero que se haya frenado para nosotros es algo magnífico. Esperamos que esta tendencia continúe. Y una cosa importante, Paulo, es que sucede este freno porque hay mayor cantidad de contrataciones. O sea, este es el dato. Suceden mayores contrataciones. Y esto nosotros lo esperábamos luego del cambio de la ley Bases, porque lo que tratábamos de dar era seguridad jurídica a estas contrataciones, pero da una enorme esperanza a las personas. Yo me doy cuenta cuando me quieren tomar por boludo. Todavía me doy cuenta cuando me quieren tomar por boludo, Julio. No te vayas a creer. Parecemos medios boludos, pero a veces nos damos cuenta. A veces nos hacen sinapsis las neuronas. Bueno, sin embargo, los números del gobierno, como siempre, son tramposos. Explica Raúl de la Torre. Por un lado, si bien las estadísticas oficiales muestran que aumentó en el primer semestre la cantidad de monotributistas, 102.000 netos entre altas en el régimen simplificado y bajas en el monotributo social, es cuanto menos audaz compensar pérdidas de empleos formales con alzas de ocupados informales. Y en la mayoría de los casos en condiciones precarias, como en general refleja el universo de monotributistas. Por otra parte, si se sigue la evolución de la cantidad de asalariados registrados en el sector privado a lo largo del primer semestre del año, se verifica que, mes a mes, la cantidad de empleos perdidos fue, atención, enero 16.000, febrero 27.000, marzo 32.000, abril 50.000, mayo 27.000 y junio 30.000. Es decir, en 6 meses el sector privado expulsó poco más de 180.000 empleados formales del sector privado. Opiniones sobre estos datos, alguien a quien siempre recomiendo escuchar es Luis Campos, de la CTA, investigador del mercado de trabajo. Dice que en términos absolutos, en junio de este año hubo menos trabajadores registrados en el sector privado que en junio de 2015. Habla ahí de un desastre. Y también advierte que las que siguieron muy elevadas fueron las suspensiones. En julio bajaron en comparación con junio, pero llevan 4 meses instaladas en niveles bastante elevados. Si la actividad económica no repunta, esto es un problema a futuro, porque lo que hoy son suspensiones, mañana son despidos. Esta mañana en Radio con Vos explicó Luis Campos la trampa del gobierno para celebrar datos, agarrados así con alambres, y dice que vamos hacia una profundización del trabajo precario. Lo que se dio a conocer fue información sobre el empleo registrado, sobre la ocupación registrada, a partir de 2 instrumentos que publica todos los meses el Ministerio de Trabajo, que son un informe sobre las declaraciones juradas que presentan los empleadores al Sistema Integrado Previsional, al SIPA, que esto corresponde a junio, y una encuesta, que es la encuesta de indicadores laborales, que corresponde a julio. Eso es lo que se conoció ayer y son los datos a partir de los cuales se agarra el secretario de Trabajo para decir que se frenó el proceso de destrucción de empleo. Ahí mezcla con la tasa de desocupación, que es una publicación que va a hacer el INDEC en unas 2 semanas más o menos, que ahí te diría es mezclar peras con manzanas, porque lo que ayer se conoció tiene que ver con ocupación registrada, la tasa de desocupación incluye asalariados no registrados, ocupación no registrada. Hay que ver si da más o menos que este 7,7% del primer trimestre del año. Todavía eso está por verse. Alguna hipótesis que seguimos barajando bastantes es que vamos a una especie de crisis que no va a ajustar con un aumento tan fuerte de la tasa de desocupación como podría haber sido en los años 90 o principios de los 2000, sino con un aumento de la precarización del empleo, con mucho más empleo por cuenta propia, mucho más empleo. Bien, ahí la descripción es algo que está por verse. De Luis Campos sobre el escenario que vislumbran. Por ahí es hacia mayor precarización laboral, que es lo que busca el gobierno, lo que buscó con el DNU, que bloqueó la justicia, con Sturzenegger, lo que busca a través de la ley Bases y la reforma laboral que se va a implementar en los próximos días, que se viene pateando ahí, negociando, pero que se viene, que es mayor precarización, ¿no? El otro día charlaba con un empresario pyme, que me decía, mira, si no hay más despidos, si no hay aún más despidos hoy en la Argentina, es porque los trabajadores están baratos. Es decir, el costo laboral para las empresas es bajo, muy bajo en comparación con cualquier etapa que puedas ver de los últimos 20 años en la Argentina. Entonces, dicen muchos empresarios, me sale tan barato, claro, sí, que no me conviene ni echarlo.
De hecho, Mati, en estos días me sorprendí mirando la tasa de desempleo, que si bien es alta, por supuesto, cualquier tasa de desempleo siempre es preocupante. Sí. No, me llamó la atención pensando, no se condice con lo que estamos viendo, ¿no? El descalabro económico total. Y hice la misma pregunta y me contestaron lo mismo. Es que costo salarial tan... Sobre todo cuando el trabajador barato del sector registrado está altamente calificado. Claro. Hay empresas, pymes, demás, que tiene un tipo al que formaron durante muchos años, lo capacitaron. La verdad que echar un tipo capacitado que te sale barato. Sí, no tienes... En el costo, siempre pensando en el costo pragmático, la tabla de Excel. Excel del empresario. Dice, lo aguanto un tiempo, me sale barato, en todo caso suspensiones, adelantamiento de vacaciones y demás, no lo he hecho. Entonces, si no es aún mayor el nivel de desempleo, es porque el salario está baratísimo en la Argentina. La opinión de Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de los gobiernos completos de Néstor y Cristina, habló también sobre este proceso de precarización laboral, fue este lunes en el stream EVA TV. El problema del mundo del trabajo no vienen precisamente de esas reformas. Yo creo que además los problemas que tiene el mundo del trabajo en realidad vienen, yo diría, por la falta de crecimiento económico y por cierto péndulo que genera una idea muy concreta de inestabilidad e incertidumbre. De eso también podemos hablar por otro lado. Pero con respecto a la reforma laboral, yo lo que quiero decir es que, así como digo que no resuelve ningún problema importante de nuestro país, es la reforma laboral lo que hace, podríamos cambiarle el nombre y llamarla ley precarizadora, ¿no? Lo que hace es aumentar los niveles de precarización. Más aún, al punto tal que yo creo que esta reforma busca precarizar más y busca solucionar el problema de la informalidad que nuestro país tiene, convirtiéndola en legal. Bueno, ahí está la opinión de Carlos Tomada y el análisis sobre el mercado de trabajo en la Argentina. Bien, avanzamos, tiene que ver también con esto. El desguace nuclear. El gobierno paraliza el proyecto del primer reactor nuclear argentino y avanza con despidos. Se trata del CAREM, reconocido a nivel internacional. En las últimas horas, la UOCRA, ATE y Luz y Fuerza ayer cortaron la Ruta 9 para reclamar la reactivación de la obra. Son más de 230 las desvinculaciones hasta el momento. Desde ATE plantearon que la nueva gerenta del área del CAREM anunció la decisión de no seguir avanzando en la construcción civil, frenando la obra por completo, y advierten en un comunicado que se frenan los trabajos, lo que genera el despido de la mayoría de los obreros y la paralización del proyecto. Además explican que la excusa son supuestos problemas de ingeniería y entienden que en realidad el problema es el brutal ajuste que están realizando el gobierno de Milei y ejecutando las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Habló esta mañana también en el Destape 1070 Julio González, secretario general de la UOCRA de Zárate, y dijo que vamos camino a la paralización del proyecto. A ver. No, claramente vamos camino a la paralización del proyecto, ¿no? A la desinversión, porque nosotros decimos el mejor escenario para que este gobierno pueda privatizar un proyecto de tal magnitud y de tanta importancia para la Argentina, ¿no? En materia de soberanía energética, ¿no? Sí. Posiblemente detrás de esto también lo que haya es un intento privatizador, como en casi todo. CAREM es la sigla de Central Argentina de Elementos Modulares, un reactor nuclear de diseño y desarrollo exclusivamente nacional, que comenzó su recorrido en la década del 80, estamos hablando de hace rato, y hoy tiene una valoración internacional como uno de los proyectos más avanzados para aumentar la participación de la energía nuclear en la transmisión de matriz energética global. Y es también soberanía el CAREM, ¿no? Y es hacia donde está avanzando también el desguace del gobierno de Milei, con despidos. Veremos, ¿no?, qué sucede, qué pasa en las próximas horas y si van a continuar, como anticiparon también desde la UOCRA de Zárate, las medidas de fuerza y los cortes ahí en Ruta 9. Tiene que ver con lo mismo, van también por aerolíneas. Atención, noticia de esta mañana. Aerolíneas Argentinas va a denunciar, la empresa, a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza adoptadas en los últimos días. La compañía comenzará el proceso destinado, dicen, a expulsar a Pablo Viró, titular de APLA, del directorio de la empresa, según se conoció hoy a través de un comunicado.
informan que la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados, dice el comunicado institucional oficial de Aerolíneas Argentinas. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de esta medida, Pablo Viró de APLA y Juan Pablo Brey también de la Asociación de Aeronáuticos de la Argentina. Es decir, ya directamente además la persecución contra los trabajadores que toman medidas de fuerza, ¿no? Es todo parte de un mismo esquema, ¿no? Todo lo que venimos desarrollando desde el comienzo del resumen de noticias es parte de un mismo objetivo, que es avanzar en una desregulación y precarización del mercado de trabajo, perseguir al que se oponga a eso y en el desguace también avanzar no solo en el desguace del mercado tal como se lo conoce hoy, sino también en la resistencia a ese avance. Que por cierto, bueno, por eso veremos mañana qué tipo de reacción hay en las calles. Porque ese hace un estado general de cosas, ¿no? Debilitar a los gremios claramente, digamos, hay una postura muy antisindical y esto es parte, digamos, de toda esta trama. Exactamente. Bueno, atención con esto, no sé cuál va a ser la reacción al intento de la empresa de cargarse sindicalistas por parte de la CGT. Veremos si hay alguna reacción de la CAT, de los gremios del transporte. Bueno, veremos. Yo creo que esto va a generar algún ruido. Esto acaba de salir, ¿eh? Porque va a sentar un precedente gravísimo. Sí. O sea, que no va solamente a circunscribirse a los laburantes y a los gremios que están dentro de Aerolíneas Argentinas, sino que esto, digamos, sienta jurisprudencia. Sí, y además este es el próximo paso. Ahora se viene, seguramente hay que ver cómo se reglamenta la reforma laboral, la penalización de los bloqueos, es decir, de las medidas de fuerza y la justificación de los despidos en esos casos. Así que veremos si avanzan efectivamente en esa línea. Todo indica que sí. Pasemos ahora a la recuperación fantasma de Milei, porque la industria y la construcción mejoraron en julio, esto lo salió a celebrar el gobierno, pero se desplomaron contra 2023, sigue en el quinto subsuelo. Comparado con junio, ambos sectores registraron subas. Distinto fue el panorama si se mira el mapa de la producción en contraste con los niveles de 2023 antes de la asunción de Javier Milei. Pero repasemos brevemente los datos. La industria cayó 5,4% en julio en relación al mismo mes de 2023, pero logra un rebote de 6,9% respecto de junio, según informó el INDEC este lunes. En los primeros 7 meses del año acumula una caída de casi 15 puntos en comparación con el mismo periodo de 2023. La construcción también cayó en julio un 20% a nivel interanual, registra un alza de 8% respecto del mes anterior. Hay un rebote, lo que hay que ver es eso, si es una recuperación como te dice Milei, Caputo y compañía, nos estamos recuperando, esta es la salida, empezamos a ver la luz al final del túnel, o si es un pequeño rebote del subsuelo, ¿no? Reventó contra el piso y tuvo un mínimo rebote. Veremos, para eso habrá que dejar andar las cosas. Javier Milei salió a celebrar los datos en un estamos ganando permanente. El presidente tuiteó: estamos saliendo, viva la libertad carajo, todo con mayúscula, producto de estos datos que yo les estoy contando. Pero mientras tanto, está eso y está la crisis de Milei en la vida real. El testimonio de, por ejemplo, en las últimas horas, comerciantes de Morón en C5N, escuchen, una carnicería y una casa de juguetes, cuentan que prácticamente no se vende nada y que la gente dice que no llega a fin de mes. Escucha. Pasa que hoy en día bajó mucho la venta y no se vende nada prácticamente, la gente pasa a trabajar y vuelve a la casa y realmente no bajó, bajó demasiado la venta. Dejaron de vender sobre todo pescado, ¿no? En sí se dejó de vender todo, más que nada se vende empanada y al paso porque la gente pasa al mediodía más o menos, tipo 5 de la tarde también pasan y compran, pero de pasada. Claro, la gente lleva 2 o 3 empanaditas o a lo sumo media docena y ya está, ¿no? Sí, nada más y ya se van a la casa. No, y un 30% mínimo. Por lo menos, comparando con agosto, septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado, con lo que fue la fiesta del Día del Niño y todo eso, la verdad que cayó bastante. ¿Mejoró un poquito para el Día del Niño? Poco, porque se nota que la gente este año está complicada. ¿Qué es lo que te comenta la gente? No, y bueno, que la verdad que no llega a fin de mes, que la verdad que se está haciendo muy duro. Está complicada. ¿Hace mucho que están acá ustedes? Sí, hace más de 20 años. ¿Habías visto una situación así antes? La verdad que no. No, yo hace bastante que trabajo acá y bien, la verdad que siempre se vendió, estuvimos bien. Un poco más, un poco menos, sí, pero siempre, viste, bien. Se mantenía bien. Hoy está complicado. Claro, y se ve muy poca gente en la calle, que es lo que me decían otros comerciantes también. Eso también, se ve muy poca gente en la calle. Bueno, ahí está, el estamos saliendo, que celebra Milei, viva la libertad carajo. Es esta la vida real de las personas. Es cuestión de acercarse
por supuesto no se lo vamos a pedir al presidente que lo haga, pero de verificar en la realidad que el relato libertario es chamullo, es batalla cultural permanente, es expectativa, obviamente, generación de horizonte, ¿no? Tiene que generarlo, tiene que hacerlo, necesita decir que hay todavía esperanza, pero la verdad es que al menos por ahora esa salida, ese rebote del que habla el gobierno no se verifica. Otro testimonio de un comerciante en Flores cuenta algo que todos conocemos y sabemos, que gente de alto poder adquisitivo, que antes iba, por ejemplo, a los shoppings a comprar ropa, ahora van ahí a la calle Avellaneda en Flores, cuenta en C5N también. Se siente la caída de las ventas porque, bueno, la gente no tiene plata, entonces eso retrajo el consumo, pero también es real que lo único que está funcionando en este caso sería la calle Avellaneda, acá Flores, claro, porque la gente, la poca plata que tiene la maximiza comprando acá. Claro, gente que antes iba al shopping o en el barrio, nuevo poder adquisitivo, y gente, déjame decirte esto también, que es increíble, de todos lados, de Mar del Plata, gente de Tandil, gente de... que vos decís, no, ¿por qué estás comprando acá en Avellaneda? Porque la gente maximiza su plata. Bueno, clarísimo, ¿no? Creo que todos conocemos, sí, claro, verificamos nosotros mismos sí, también esa realidad de los cambios de los hábitos de consumo, de compras, producto de la crisis, ¿no? Y también del impacto que está teniendo la crisis en la clase media argentina. Con esto terminamos. El adiós al sueño de la clase media argentina, nota de Leandro Renud en página 12, tarifas, prepagas, transporte, naftas y colegios, el corazón de la canasta del sector, subieron hasta 3 veces más que el IPC. Por eso, los supermercados avisan que no hay piso para la caída de ventas y admiten que las familias priorizan sostener los servicios, que no paran de aumentar desde que el gobierno liberó los precios, y en paralelo, aunque la asignación universal por hijo mejoró, los pobres tampoco gastan en alimentos porque la luz y el gas no les dejan margen. Los tarifazos no les dejan margen para comprar alimentos. Por eso cae la venta de alimentos, cae el consumo masivo en supermercados, en minoristas, en todos lados. Por eso cae también el consumo de medicamentos, porque los jubilados no tienen la plata para ir a la farmacia a comprarlos. Si bien el proceso de apagado paulatino se viene dando desde hace años, la política económica de Milei consagra el fin de ese emblema nacional, el sueño de la clase media argentina. Como la clase media no puede dejar de costear sus costos fijos, y estos subieron mucho porcentualmente, cuando además ya eran montos a pagar nominalmente elevados, el panorama es de riesgo, dice la nota. Algunos ejemplos: las prepagas subieron casi 200% desde diciembre a hoy, el subte más de 750%, bueno, la tarifa de colectivos ni hablar, 600%, los celulares, 190%, todos llamando para decir, che, me doy de baja, no tenés más barato. Esto lo estamos haciendo todos, en tanto que la luz y el gas oscilan al día de hoy en subas de arriba del 500%, cuando aún el camino de los aumentos, según la perspectiva del propio gobierno, no está terminado. Bueno, el servicio de Internet, otro relevante en la canasta de las familias, pero menos ponderado por el INDEC en su peso inflacionario, se incrementó arriba del 350%. Bueno, esta semana una encuesta que molestó mucho al oficialismo, la consultora Analogías encuestó sobre principales preocupaciones de la sociedad. La primera, con el 47% lejos, el desempleo, y la segunda, ahí, la inflación. Por eso el discurso de la calle y lo que todos conversamos, la charla de ascensor, la charla en la familia, es que mientras el gobierno dice que la inflación baja, la plata sigue sin alcanzar. No lo verificás en la realidad que tu poder adquisitivo le esté ganando la inflación, como dice el gobierno. Esa misma encuesta indica además que el 64% se manifestó en contra del veto presidencial a la ley de movilidad previsional recientemente sancionada por el Congreso. Encuesta que debería llegarle a algunos en la Cámara de Diputados antes de pegar el giro en el aire. Veremos. Bien, hasta ahí entonces un resumen de las últimas novedades, lo más importante que ha pasado en la Argentina. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Francesa? Vamos a tratar hoy de ordenar un poco la información en torno a los incendios en la región, pero primero comentarles muy brevemente que Kamala Harris y Donald Trump estarán debatiendo hoy mismo, esta noche. Showtime. Y por estas horas le vamos a dedicar el viaje de hoy, ¿no? La columna de hoy va a estar enfocada en esa, vamos a hacer juntos la previa del debate. Pero por estas horas le quiero comentar que la noticia de mayor circulación en las redes sociales es una noticia falsa, una fake news, difundida por destacados políticos republicanos y el propio candidato a la vicepresidencia J.D. Vance. Acusa a inmigrantes haitianos
Así como les estoy contando, Sí. de robar y comer mascotas. ¿Qué? Patitos y gatitos. Me estás jodiendo. En particular en el estado de Ohio. Y que Donald Trump es quien los puede salvar. Trump puede salvar a tu gatito. Estamos viendo en este momento imágenes. Hay un montón y les traje más para la columna de más adelante, pero mostrando a Donald Trump salvando a un patito y un gatito, mientras detrás de él se puede avisorar, ¿no?, a los hombres malos, sí, tipo negros. Walking Dead, lo siguen unos negros Walking Dead ahí. Sí, claro. Es que a primera vista es bastante divertido de lo estúpido, ¿no?, que es. Sí. Pero si no fuera, ¿no?, una estrategia para deshumanizar por completo a un grupo de personas especialmente vulnerables, por tratarse justamente de inmigrantes, y también por ser la estrategia de siempre de cualquier gobierno autoritario, incluso te diría fascista. Esa fake fue levantada acá en la Argentina. La estaban moviendo ayer los libertarios. La están moviendo un montón Todos. los libertarios argentinos, repitiendo los mismos argumentos que están utilizando, reitero, dirigentes políticos republicanos. Sí, fake news institucional ya, ¿no? Algunos parlamentarios congresistas, Claro. el propio candidato a la vicepresidencia difundiendo esa noticia horrenda. Sale hoy al debate Donald con un pato y un gato. Y un gatito. Ojo, Bueno. No sea cosa que mañana estemos hablando de que Trump salió al debate con un pato y un gato para... Algunos ya creen que esto está sucediendo, así que... Claro, sí. Bueno, sí. ahora sí, los incendios, si me permite. Dale. Los incendios que alcanzan a principalmente Bolivia, Brasil, Paraguay. Los focos en la realidad de incendio empezaron varias semanas atrás, incluso varios meses atrás en el caso de Bolivia, pero la propagación se aceleró en los últimos días. Los incendios ya arrasaron millones de hectáreas de bosques y pastizales. Este es efectivamente el marco de la alerta por el humo que rige acá en el AMBA y en más de 10 provincias de este país. Y es lo que también podría originar la lluvia negra, ¿no? La llamada lluvia negra, que básicamente es agua de lluvia, o sea, son gotas de lluvia que se van mezclando con partículas contaminantes. Podría ser contaminación industrial o podría ser cenizas en el caso efectivamente de un incendio, ¿no? De hecho, de esa lluvia ya se han registrado en zonas de Uruguay. Bueno, decirles simplemente que la ayuda internacional está llegando a Bolivia, que después de la declaración de emergencia de las autoridades de ese país hace 3 días, al menos 6 países se comprometieron brindar ayuda para luchar contra los incendios. Se trata de Chile, Venezuela, Francia, Suiza y China. Brasil, de hecho, ya envió bomberos forestales para dar una mano. Brasil, y terminamos con esto, que está viviendo una situación bastante parecida, ¿no?, a la de Bolivia, como resultados, como siempre suele ser el caso, de factores combinados. Estamos hablando de la quema como práctica agrícola, ¿no?, para preparar los cultivos. Estamos hablando también de una sequía prolongada y estamos hablando, como siempre, de incendios criminales en el caso de Brasil para deforestar. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.